Muy buenas tardes, estimados diplomantes del Diplomado de Educación Superior Descolonizadora, Sociocomunitaria, Ecoproductiva y Tecnológica Indígena. Mi nombre es Grover Lisperger, soy director de investigación de la Universidad Indígena Quechua Casimiro Huanca. Conjuntamente con el licenciado Bertino Chambichiri vamos a dinamizar el proceso de implementación del primer módulo del diplomado, titulado Marco Contextual Educativo, donde vamos a hacer énfasis en el proceso de construcción sólida de un cimiento, de un pilar en el proceso formativo de lo que es el diplomado, ¿no? En este sentido, en base a la planificación propuesta para el desarrollo modular, en la primera parte tenemos un aspecto de análisis, una parte de análisis bastante importante que tiene que ver con la reflexión sobre el vivir bien y las matrices civilizatorias, ¿no? Creemos que esto es fundamental para poder iniciar el proceso formativo del diplomado, porque es donde vamos a poder abordar, analizar, reflexionar sobre lo que es la construcción de un modelo, de un enfoque educativo, de una forma de enseñanza en el tema, en el área descolonizadora, pero a partir de la construcción histórica de lo que es un modelo de desarrollo, un enfoque de vida que es el paradigma del vivir bien, ¿no? El paradigma del vivir bien que nace como una construcción, como una reconstrucción histórica de lo que es la cosmovisión, la forma de vida, las dinámicas de vida de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? El cual ha sido de alguna manera asumido por el Estado como un horizonte de desarrollo, horizonte de vida, de planificación, de desarrollo estatal, que ha originado una gran cantidad de normativas, leyes, políticas públicas orientadas a poder alcanzar el vivir bien como un horizonte de vida, ¿no? Entonces, pero es importante poder realmente entender, poder comprender, poder reflexionar, poder analizar qué significancia, cuál es la base, digamos, de construcción histórica, la base de construcción social, cultural, que tiene que ver con el paradigma del vivir bien, ¿no? En ese sentido vamos a partir del análisis. Muy bien pueden ustedes nutrirse un poco más para poder trabajar en esta primera parte del módulo, porque el producto final de esta primera parte del módulo es poder hacer un ensayo de 2 a 3 páginas sobre una postura, sobre la postura de ustedes en lo que tiene que ver el paradigma del vivir bien y las matrices civilizatorias, ¿no? Cómo ustedes lo comprenden, cómo ustedes lo han reflexionado y cómo lo pueden plantear en un ensayo corto, ¿no? Entonces, también están a disposición de ustedes unas lecturas de análisis puestas en la plataforma virtual con un texto de Fernando Banacuni, el ex canciller, que ha hecho mucha investigación en lo que es un poco conceptualizar y mostrar lo que es el vivir bien desde los pueblos indígenas. También un texto muy interesante de Javier Medina, que tiene que ver con la cosmovisión occidental y la cosmovisión y vivencia indígena, ¿no? Entonces, estas 2 lecturas les van a ayudar un poco a poder comprender un poco mejor y de poder desarrollar un ensayo bastante simple, pero bastante profundo de lo que es empezar un proceso de formación en educación superior descolonizadora que tenga que ver con un pilar fundamental que es, desde nuestro punto de vista, el paradigma del vivir bien, ¿no? Bueno, ¿qué es el vivir bien? ¿De dónde nace? ¿Por qué se plantea como una propuesta de desarrollo de vida? Entonces, el paradigma del vivir bien, primeramente vamos a hacer una pequeña comparación, una contextualización de lo que es
la contraposición que tiene que ver el paradigma del vivir bien con los paradigmas occidentales, ¿no? Las corrientes occidentales. En ese sentido, es muy importante poder analizar en qué consiste y cuáles son las características de un modelo, unas corrientes ideológicas occidentales, ¿no? Las corrientes ideológicas occidentales se basan en el capitalismo. El capitalismo, analizándolo desde diferentes puntos de análisis, ¿no? Uno, el tema de la economía, fundamental en el tema del capitalismo, que tiene que ver con generar y producir riqueza únicamente para obtener ganancia, ¿no? Subordinando a los semejantes y a la naturaleza. Entonces, el factor económico es fundamental en el capitalismo. El tema de la política separa la sociedad política de la sociedad civil. Quiere decir que los gobernantes están separados del pueblo. Entonces no hay una conexión directa, no hay un nexo directo entre gobernantes y pueblo. Esa es una característica fundamental del capitalismo también. La sociedad como tal se caracteriza por dividir a la sociedad en clases sociales, ¿no? En clases bajas, clases medias, clases altas. Entonces, es una corriente ideológica bastante antropocéntrica, que se basa fundamentalmente en el hombre, en el antropoceno, el hombre como tal, como pilar fundamental de vida de la tierra. El tema de valores, los valores son el lucro, el individualismo, el materialismo. Entonces son características fundamentales de lo que es el capitalismo como tal, la corriente del capitalismo basadas en las corrientes ideológicas occidentales, ¿no? Entender primeramente el capitalismo tal vez de forma breve, concreta, que tiene que ver con lo que es dos aspectos de análisis fundamentales. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo se lo puede describir en dos componentes. Uno, el manejo de los medios de producción, y dos, en lo que es la acumulación de la riqueza entre pocos, ¿no? Esas son bases fundamentales para poder entender lo que es el capitalismo, ¿ya? ¿A qué nos referimos con el manejo de los medios de producción? Es poder monopolizar lo que es un medio de producción. Un ejemplo concreto, podemos decir, el tema de la agroindustria. Una empresa transnacional que provee servicios de agroindustria, semilla transgénica, agroquímicos, todos envueltos en un paquete tecnológico que es dado a los productores, los cuales compran el paquete tecnológico para poder producir una semilla que es transgénica, modificada genéticamente, para poder producir en base a los agroquímicos, agrotóxicos que también te lo venden. Una semilla que no es capaz de reproducirse naturalmente y que solo sirve para una producción. No puedes usarla nuevamente como semilla posteriormente. Y solamente se controla con los agroquímicos, los agrotóxicos que te han vendido. Entonces no eres soberano, no puedes manejar tu semilla, porque para volver a producir tienes que comprar nuevamente todo el paquete tecnológico, la semilla, los agroquímicos, lo que hace que produzca esa semilla, ¿no? Entonces, eso es una monopolización y un manejo de un medio de producción. Si la empresa transnacional quiere, puede hacer subir
por decir hipotéticamente, el precio del paquete tecnológico, puede poner nuevas condicionantes para poder adquirir el paquete tecnológico. Entonces tú estás sujeto como productor a la disponibilidad que te pueden dar estas empresas transnacionales para poder adquirir todo este producto, para poder producir, ¿no? Entonces esa empresa está manejando ese medio de producción, es la que realmente maneja, no el productor, porque el productor es un simple intermediario, ¿no? Es la empresa la que maneja todo el medio de producción. Sin esa empresa no produces, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo concreto de lo que tendría que ser el manejo de producción del capitalismo y la acumulación de la riqueza entre pocos, ¿no? Es sabido que el 2% de la población mundial tiene la misma cantidad de plata o maneja la misma cantidad de plata que el 98% de la población mundial. ¿Qué quiere decir? 98% de la población del mundo, juntando todo su dinero, equivale a juntar el dinero de 2%, que son los ricos del mundo, que pueden juntar la misma cantidad de dinero que el 98% de la población del mundo. Ese es un modelo capitalista, que acumula la riqueza entre pocos, que pocos tienen más plata que el 98% de la población. Entonces eso es fundamental para poder entender, ¿no? Después de eso, basa toda su construcción, digamos, de desarrollo en lo que es la explotación de los recursos naturales, ¿no? Desmesurada. A un modelo occidental de desarrollo capitalista no le interesa la naturaleza, le interesa el lucro, le interesa poder tener material, le interesa generar capital. Entonces es un modelo depredador, es un modelo no sustentable. En base a esto y en base a una crisis tan profunda que se ha venido desarrollando en nuestro planeta, se pone a la palestra lo que es una nueva forma de concebir la vida, de plantear un modelo de desarrollo, que tiene que ver con el vivir bien. El vivir bien planteado ¿desde dónde? Desde la visión, la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Un paradigma que ha sido adoptado por el Estado como tal, como el Estado plurinacional, como un modelo a seguir, como un horizonte de vida en el cual podemos cambiar, digamos, los modelos de desarrollo tradicionales, ¿no? Pero aquí está el reto como tal. Detrás del paradigma del vivir bien viene toda una construcción epistemológica, histórica, filosófica, de vida misma, de lo que tendría que ser el proceso de construcción educativa, en el cual a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del vivir bien planteado por los pueblos, ¿no? Entonces, hay diferentes concepciones las cuales ustedes pueden ir abordando también los textos brindados. Uno que tiene que ver con la cosmovisión, ¿no? Es una forma de entender el mundo, de percibir el mundo a partir de la vivencia, ¿no? Entonces, ese es fundamental para la construcción de lo que es el vivir bien, entender, percibir, comprender el mundo a partir de una vivencia, ¿no? Otro pilar fundamental de la construcción de lo que es el paradigma del vivir bien es la identidad de la cultura. Existe una identidad cultural que emerge desde lo profundo de lo que es los pueblos, de lo que es el entorno de la madre tierra, el lugar en el que habitamos. Entonces, de ella nace una forma de vida, ¿no? Una forma de vida que tiene que ver con una identidad cultural, tiene que ver con una identidad territorial fundamentalmente, que tiene que ver con con el tema de la lengua, que tiene que ver con el tema de la cultura, las danzas, la música, la vestimenta, todo
un conglomerado de componentes que hacen una identidad que es pilar fundamental de la construcción de un paradigma, ¿no? Entonces el paradigma del vivir bien se basa en eso. Y hay muchas concepciones de paradigmáticas del vivir bien, ¿no? De los pueblos indígenas, haciendo, por ejemplo, hincapié en lo que es Latinoamérica. Podemos ver que los quechuas y los aymaras comprenden el paradigma del vivir bien desde un punto de vista de convivencia armónica con la naturaleza, ¿no? Es una convivencia armónica con la naturaleza, ¿no? Con la madre tierra, con la pacha. De los pueblos mapuches, por ejemplo, tan agredidos, tan desplazados en el sur de Chile, conciben el vivir bien como vivir sin violencia, vivir con afecto, con empatía, con la madre tierra, el individuo, la cultura. Entonces es una concepción también bastante integral de lo que es el vivir bien. En los pueblos collas argentinos, por ejemplo, comprenden que es el hombre, es la tierra, anda creciendo en la naturaleza, vive con ella, no contra ella. Entonces una concepción también de vida muy profunda. Los pueblos colombianos que plantean el volver a la Malaca, retornar a lo que es nosotros mismos, ¿no? Reinventarnos, retornar a nosotros mismos, a nuestros saberes, a nuestras costumbres, a nuestros saberes ancestrales, a nuestro medio, tanto individual como comunitario, como colectivo, ¿no? Entonces una concepción también de los pueblos colombianos. Y es una construcción, como ustedes pueden ver, es bastante, es comunitaria, es complementaria, que no tiene nada que ver, que respeta la naturaleza, no tiene nada que ver, es una contraposición total a lo que es la concepción de vida de las corrientes occidentales, ¿no? Del paradigmas occidentales, los cuales, como habíamos hecho énfasis hace un momento, era individual extremo, individualismo en toda la extensión de la palabra, era homogenizador, todos debemos ser iguales en el mundo, todos debemos vivir de la misma forma en el mundo, no importa los contextos, no importan los territorios, todos debemos vestirnos igual, todos debemos usar las mismas cosas, todos debemos ser iguales, ¿no? Estar a la moda, basarnos en principios de desarrollo, en matrices de desarrollo clásicas, en indicadores de desarrollo que están dados desde las corrientes occidentales, en las cuales te dicen, si no vives de esta forma, quiere decir que no estás desarrollado. Hay varios indicadores de pobreza, desarrollo humano. Por ejemplo, si no tienes baño, si no tienes alcantarillado, agua, luz, no eres pobre, ¿no? Entonces, y ahí entra la discusión de que pobre, ¿qué es ser pobre realmente, no? Es una construcción de indicadores histórica que viene de otros contextos occidentales, y que son diseminados por todo el mundo y que son homogenizadores y colonizadores de alguna manera, ¿no? Si vale el término. Entonces, este es un punto de análisis importante que debemos tomar en cuenta para poder hacer una construcción bastante crítica de lo que nosotros pensamos de lo que es el vivir bien. Porque es fundamental poder entender esto, porque esto nos va a marcar una línea en el cual, en el proceso formativo dentro del diplomado, vamos a tratar de entender un modelo descolonizador, sociocomunitario, ecoproductivo y tecnológico indígena, ¿no? Entonces, esto es fundamental para poder empezar lo que es el desarrollo del primer módulo, ¿no? Ahora,
me quiero ir a un punto de análisis también bastante concreto, que tiene que ver ya el entender un poco, invitarles a que puedan comprender un poco más lo que es esto del vivir bien, desde diferentes puntos de vista. Cada uno tiene una construcción conceptual, una construcción vivencial de lo que es este paradigma. Entonces, eso es fundamental para poder entrar en un proceso de descolonización educativa, ¿no? Poder entrar a un proceso de reflexión educativa, ¿no? Siempre hay que hacer un análisis, ¿no? Y siempre lo hago, es comprender, todo evoluciona en el mundo, todo ha cambiado en el mundo desde siempre, ¿no? Las movilidades, los automóviles, ¿cómo eran los primeros automóviles? ¿Cómo son ahora los automóviles? ¿Cómo eran los celulares? ¿Cómo eran los primeros celulares? Ahora, ¿cómo son los nuevos celulares? Todo evoluciona, todo cambia, pero la educación no. La educación se ha estancado. La educación desde hace 100 años era aula, 4 paredes, una persona dictando clases adelante, enseñando. Eso era hace 100 años. Ahora, ¿cómo es? Es igual. Es 4 paredes, una persona enseñando adelante, y eso es básicamente, ha cambiado, todo ha evolucionado, la tecnología, todo ha evolucionado en la vida, pero la educación sigue estática, sigue igual, no se ha innovado, no ha revolucionado, no ha crecido. Entonces ese es el reto de poder un poco empezar este análisis, ¿no? Entonces, para esto quisiera también partir desde un punto de análisis de lo que es un modelo de educación convencional, ¿no? El modelo de educación convencional se plantea en un conocimiento universal. El conocimiento universal único, valedero, objetivo, que tiene una verdad absoluta, ese es el válido. Es una formación de educación convencional lineal, positivista, lineal, segmentaria, y que tiene una base fundamental que tiene que ver con el desarrollo. Un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que marca un horizonte formativo en la educación superior. Te formas en base a qué? A un modelo de desarrollo, un modelo de vida, el cual necesita profesionales para poder cumplir el modelo de vida que está planteado. Un modelo de vida occidental, pero es así, las universidades formamos profesionales para cumplir un modelo de vida, un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo no acorde a los contextos en este caso, ¿no? Entonces, ese positivista es segmentario. Aprendes química, física, matemáticas, pero de forma segmentaria, no lo asocias a la vida, no lo asocias a la vivencia, a otras formas de aprendizaje que puedes tener, digamos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de educación clásica, segmentaria, positivista, que no conjuga, que no orienta, que no nutre de todo lo que es la integralidad de la vida. Entonces, ese es un modelo de educación tradicional. Ahora nos vamos a un modelo de educación, indígena, descolonizador, ¿no? Un modelo de educación que es integral, que basa sus pilares fundamentales en lo que es un horizonte, un modelo, también podría decir de desarrollo, un modelo de vida que es el vivir bien. Un modelo de vida de desarrollo que tiene que ver con pilares fundamentales, que es el tema de la cosmovisión, el tema de la lengua, de la identidad de la lengua, el tema de poder comprender lo que es el diálogo de saberes. No estamos diciendo que un modelo descolonizador tiene que ser totalmente, en este caso por decir, quechua, que se base en sus conocimientos quechuas. No, sí tiene que ser una construcción
histórica basada en un paradigma, en una epistemología que es el saber quechua, pero también nutrir de todos los conocimientos occidentales o interculturales que puedan existir. No podemos negar el gran avance que hay en muchas cosas en el tema de la ciencia y la tecnología, pero eso tiene que ser parte de fortalecer un proceso formativo desde la construcción epistemológica histórica de lo que es un modelo de educación descolonizadora, ¿no? Integral. Entonces, en este sentido, esa integralidad de lo que es una construcción de un modelo educativo tiene que estar planteado bajo ese criterio: cosmovisión, territorio fundamental, el tema territorial, el tema de cosmovisión, el tema del diálogo intercientífico, el diálogo de saberes, dialogar la ciencia propia con la ciencia occidental, entrar en un proceso de diálogo para poder tener realmente una educación descolonizadora propia, pero sin negar también el conocimiento valedero, ¿no? Entonces, eso es fundamental también para poder partir en el análisis. Entonces, y si hablamos de lo que es la educación, y estábamos hablando de lo que es la educación convencional que forma profesionales basados en un horizonte que es un modelo de desarrollo, entonces, si nosotros estamos planteando como país otro modelo de desarrollo que es el vivir bien como un horizonte, nuestros profesionales tendrían que estar orientados en un proceso formativo hacia cumplir ese horizonte de desarrollo, ¿no? Las universidades convencionales pueden formar profesionales que puedan coadyuvar al desarrollo de un modelo, y nuestros profesionales con una educación descolonizadora tienen que coadyuvar a profundizar o a fortalecer o a poner en marcha un modelo también de desarrollo, ¿no? Entonces eso tiene que ver el tema de la misma episteme, la misma raíz fundamental de lo que es el modelo y que es el paradigma del vivir bien como forma de vida, ¿no? Entonces, si te nutres primeramente de eso, lo demás es complementario. La ciencia, el conocimiento occidental es complementario porque tienes un pilar, tienes una base, lo demás te nutre nomás. Los saberes locales, la ciencia local te nutre, pero tienes un pilar, una base fundamental para poder entenderlo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ir madurando y lo que tenemos que ir comprendiendo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de una... Lo voy a contextualizar un poco a la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Nuestro país, el primer objetivo de una educación descolonizadora es poder formar profesionales integrales, formar profesionales que comprendan, entiendan, transformen las realidades y contextos locales, ¿no? Que la territorialidad sea fundamental en el proceso formativo, que la interacción social comunitaria sea fundamental en el proceso. Dejar de que las universidades sean islas. Las universidades hasta el momento son islas, se han divorciado de los territorios. Tú sales a la universidad, entras a la universidad y 5 años de tu vida estás formándote en 4 paredes dentro de la universidad, sin tomar en cuenta los contextos locales, las necesidades locales. Entonces, es una isla que se ha ido formando. Entonces, la educación superior descolonizadora plantea que tiene que ser un proceso formativo integral, de interacción directa con las comunidades, y por tanto la integralidad te va a mostrar todas las características sociales, de necesidades políticas, organizativas, fundamentales, digamos, de lo que es un proceso formativo, ¿no? Entonces, formar profesionales integrales es una de las bases fundamentales, el objetivo de una educación, ¿no? También operativizar lo que es las normativas y los planteamientos de desarrollo que están teniendo en nuestro país. Como hacía mención hace un momento, se han creado innumerables, muchísimas políticas públicas, leyes y demás, muy interesantes, muy buenas, pero ¿qué estamos haciendo las universidades para que puedan operativizarse estas normativas? Nada. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de formación clásica segmentaria, porque no comprendemos cuál es la lógica, porque estas políticas públicas, normativas, leyes, han sido impulsadas en los últimos años por las organizaciones y por los indígenas originarios. Entonces tienen
una esencia fundamental en lo que es la cosmovisión, la identidad, el paradigma del vivir bien. Entonces, nuestros profesionales, desde un proceso de descolonización educativa, tendrían que tener ese criterio de poder entender en esencia cuál es el objetivo de esas leyes, de esas normativas, ¿no? Entonces, para eso tenemos que nosotros buscar profesionales, formar profesionales, mejor dicho, orientados al cumplimiento, a la operativización, a la puesta en marcha de las muy buenas normativas, la ley de madre tierra, la ley de la revolución productiva, el sistema de planificación del Estado, las OICOMs. Entonces tenemos muchas normativas muy interesantes, las cuales tenemos el reto de poner en marcha, porque formar profesionales integrales tienen que poder desarrollarse en cualquier contexto y bajo la complejidad que tiene que ver el mundo. La vida es muy compleja, entonces los profesionales tienen que entender, no segmentariamente, no crear profesionales específicos para poder mover un tornillo, no, sino que puedan comprender, entender, formular, reformular, recrear, reproducir, producir y reproducir lo que es las dinámicas locales, las dinámicas productivas, las dinámicas territoriales también, ¿no? Entonces, ese es un aspecto fundamental que tenemos que tomar en cuenta en lo que es un proceso formativo, ¿no? Otro aspecto de análisis dentro de la universidad también es la base, que es un pilar fundamental de formación, que tiene que ver con poder de construir otra forma de educación basada en la chacana, por ejemplo, ¿no? La universidad maneja la chacana como un pilar fundamental de construcción curricular epistemológica en las 4 dimensiones de la chacana, ¿no? El munay, que tiene que ver con el ser, el tema valorativo de valores, el yachay, que tiene que saber, es como el saber, el yachay, el ruay, que es el hacer, y el ati, que es el poder, ¿no? 4 dimensiones de la chacana, las cuales te dan una base fundamental para la construcción curricular de lo que es un modelo de educación descolonizador. Y puede haber muchos. El caso de la chacana es un pilar quechua, de una cosmovisión histórica, tecnológica, científica muy fuerte de lo que son los pueblos andino-amazónicos, ¿no? Entonces, pero esa chacana te muestra la integralidad de lo que es. En una educación convencional seguramente es más el saber, ¿no ve? El saber, el saber, el saber, el saber, el saber. Aquí es desde la parte valorativa del valor, del ser. Después está el saber, después está el ruay, que es el hacer, de cómo estamos haciendo. El ati, que es poder organizar, gestionar, ser líder. Entonces, esos son los pilares fundamentales en una construcción histórica, ¿no? De lo que es modelo de educación, ¿no? Entonces, sobre esta base quisiera hacer un pequeño análisis final. Es bastante introductorio esto para que puedan un poco ustedes redireccionar el análisis que van a hacer en el ensayo. Seguramente en la clase presencial vamos a profundizar un poco más estos aspectos, pero que tengan unos pequeños lineamientos ustedes para poder encarar el proceso formativo dentro del diplomado, ¿no? Entonces, entender el modelo de educación descolonizador es una apuesta, ¿no? Es un proceso de construcción, de reconstrucción de lo que tiene que ser la educación, ¿no? Entonces, el reto de poder construir un modelo de educación descolonizadora es fundamental poder entender, nuevamente repito, las bases, las líneas fundamentales de lo que son los horizontes civilizatorios a los cuales nosotros queremos llegar en el tema de vida con la educación, ¿no? Entonces, hemos hecho un hincapié en lo que es el vivir bien en contraposición a lo que es los modelos tradicionales occidentales, las líneas occidentales de desarrollo, los paradigmas occidentales que tienen que ver más con el desarrollo, el progreso,
no con una convivencia armónica, ¿no? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, y eso creo que nos muestra todo lo que es el cambio climático, todo lo que se está surgiendo en nuestros últimos años. En nuestros últimos 50 años hemos degradado tanto la Tierra como en los últimos 2000 años, ¿no? En los últimos 50 años. Entonces eso nos pone en una crisis bastante importante y cual nos invita a poder pensar, reflexionar y proponer estrategias de que el modelo de esta matriz civilizatoria occidental está fallando. ¿Por qué? Porque está trayendo problemas y no está acorde a las realidades locales, porque tenemos problemas climatológicos, tenemos problemas sociales, tenemos problemas de la sociedad en su conjunto, tenemos problemas demográficos, de migración, tenemos problemas de políticos, y todo tiene que ver con horizontes, con modelos de desarrollo, ¿no? Entonces, es importante poder plantear desde un punto de vista muy autocrítico lo que es lo que nosotros pensamos, reflexionamos, creemos, para poder entrar en un proceso de descolonización, de construcción de un modelo de descolonización educativa, ¿no? Entonces, esos son algunos criterios que podríamos ir abordando en esta primera clase para poder tratar de entender, porque no podemos dar una receta y decir esto es el vivir bien, si no podemos. Por eso podríamos en los textos varios tipos de concepciones del vivir bien, y yo también mencionaba algunos, para poder tener un conglomerado de posturas conceptuales, epistemológicas, de lo que es el vivir bien. Que no hay mucha diferenciación, ustedes se van a poder dar cuenta que los pensamientos de los pueblos indígenas de Latinoamérica son muy parecidos, porque es una herencia cultural de vida bastante arraigada en los pueblos indígenas, los cuales en proceso de colonización han sido totalmente exterminados en cuanto cultural, socialmente, pero que de alguna manera se sigue manteniendo muchos criterios de vida, ¿no? Entonces eso es importante que lo podamos ir reflexionando de manera autocrítica, ¿no? Entonces, para empezar, esto lo queríamos compartir con ustedes, este pequeño análisis en el video, que les pueda ayudar a poder comprender y a poder entender, a que ustedes hagan una construcción propia también de lo que significa para ustedes este proceso de desarrollo, ¿no?, del Diplomado de Educación Superior. En ese sentido, nuevamente les invito a que puedan desarrollar el ensayo en base a estos criterios simples, digamos, ¿no? 1. ¿Cómo comprender lo que es el vivir bien, ¿no?, el paradigma sobre una postura que en base al video, a los textos que hemos podido poner, construir una postura personal de lo que es el paradigma del vivir bien. ¿Qué es para ustedes el vivir bien? ¿Cómo lo entienden? ¿Y cómo lo reflexionan? ¿Y cómo lo discuten?, ¿no? Y cómo esto se relaciona con las matrices civilizatorias. ¿Cómo se relaciona una matriz civilizatoria? Entonces, ese pequeño análisis que puedan hacer es un ensayo de 2 a 3 páginas, donde puedan desarrollar de manera crítica todo este
este proceso de construcción histórica introductoria, ¿no? Reitero nuevamente que para el proceso de formación educativa, nosotros en la formación educativa como modelo de país tenemos la ley Avelino Siñanis, tenemos modelos de educación ya planteados, entonces, pero esos modelos de educación, como muchas de las políticas públicas en nuestro país y también como la ley 070, han sido concebidas a partir de una base epistemológica de vida, de modelo, de un horizonte, que es el vivir bien. Por eso es importante comprender esto, discutir esto, analizar esto, para después posteriormente nos sea más fácil poder entender cuál es la lógica de la postura de construcción de una política de enseñanza, de una política educativa, perdón, como es el tema de la educación, ¿no? Una política de educación, un modelo educativo con el tema de la ley 070, ¿no? Y cómo nosotros podemos aportar en un proceso de construcción de una educación descolonizadora en la educación superior. Tenemos muchísimos avances en lo que es la educación, el modelo educativo sociocomunitario productivo, la 6070 en la educación regular. Está ahí, se plantea, se está profundizando. Pero ¿qué universidades están desarrollando el modelo sociocomunitario productivo hoy en día? ¿Qué universidades están desarrollando? Entonces aquí hay un divorcio. Las universidades mantienen su lógica tradicional de formación basada en un modelo de desarrollo, en un modelo educativo tradicional. Y la educación regular está formando profesionales con una visión educativa, modelo educativo como es la ley 070. Entonces, salen del colegio, hay un divorcio porque entra a la universidad y es como entrar a otro mundo. Entonces, ¿no? Entonces ese es un divorcio fundamental. Entonces nosotros, el reto también que tiene que ver con esta primera parte de poder entender el marco contextual educativo de nuestro país. ¿Cómo se está construyendo el marco contextual educativo en nuestro país? ¿Cómo es la educación en nuestro país? Entonces, pero para eso creemos que es importante partir de un análisis, de un modelo de vida, de desarrollo de una matriz civilizatoria como es el vivir bien, para después ir abordando todo lo que es el modelo en el contexto educativo de lo que es nuestro país, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ir abordando. ¿Cómo vamos a construir educación descolonizadora desde la educación superior? ¿Bajo qué experiencias? Entonces, la Universidad Indígena Quechua tiene algunas experiencias muy interesantes, entonces las cuales podemos ir aportando para poder dinamizar y construir algo muy, muy interesante en lo que es el modelo, un modelo de educación descolonizadora, sociocomunitaria, ecoproductiva y tecnológica indígena. Bueno, este es un pequeño conversatorio, un pequeño video que les puede ayudar a poder un poco direccionar la parte inicial del proceso formativo del diplomado bajo estos criterios de las matrices civilizatorias y el paradigma del vivir bien, ¿no? Y su interrelación con el sistema educativo, ¿no? Cómo está relacionado esto con el sistema educativo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero que puedan desarrollar ensayos muy interesantes en base a criterios propios de análisis. Y seguramente de acuerdo al calendario, en la siguiente semana vamos a estar en la otra semana vamos a estar con otro, de acuerdo al cronograma, vamos a estar con otra clase virtual que tiene que ver con el tema de las políticas del Estado, ¿no? Las políticas del Estado con relación a la educación superior, ¿no? Que tiene que ver más con el contexto educativo también, ¿no? Eso, fundamentalmente, muchas gracias por la atención. Espero que sea un video que les haya servido y que les pueda dar un paso inicial en lo que es el proceso formativo de la educación del diplomado en educación superior. Muchas gracias. Hasta luego.